Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Atención, 2 policías muertos. Es el saldo preliminar de un ataque contra una patrulla en la institución en el barrio Mariano Barros, en el suroriente de la ciudad de Cali. Las autoridades adelantan a esta hora operativos para ubicar a los responsables. Hacienda cita los hechos terroristas que han generado zozobra en el departamento de Antioquia tras el paro armado iniciado por el ELN. En las últimas horas, tropas del ejército fueron atacadas en el sector de La Paulina, afectando un vehículo de carga y una menor de edad en el mismo sitio donde horas antes había sido quemado un bus que transportaba 18 personas. Anoche un vehículo de carga fue incinerado en el sector del Descanso sobre la vía panamericana entre Popayán y Cali. Hombres fuertemente armados salieron a la vía, detuvieron varios vehículos y le prendieron fuego a un camión. La Iglesia Católica, por su parte, pidió al ELN frenar el paro armado y permitir la movilidad en todo el país. Rechazó los ataques que se han perpetrado en las últimas horas en contra de la población civil. Por su parte, la Defensoría del Pueblo alertó sobre una grave crisis humanitaria por los paros armados del ELN y las disidencias de Iván Mordisco, que han dejado más de 3.000 personas confinadas y ataques en 12 departamentos. La entidad denunció que aún se reportan bloqueos, amenazas y daños a la infraestructura en regiones como Putumayo, Caquetá, Cauca, Chocó y norte de Santander. Nuevo acuerdo entre empresarios y centrales obreras para definir el aumento del salario mínimo en 2026, lo que acerca al gobierno a fijar el incremento por decreto. Fabio Arias, presidente de la CUT, insiste en que el ajuste debe ser del 16%. Por su parte, los empresarios mantuvieron su propuesta de un incremento del 7.21% y ratificaron que el aumento de 2 dígitos planteado por los sindicatos se aleja de la realidad económica del país. Tras el accidente de un bus que dejó 17 personas muertas, 16 de ellos estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello, la Gobernación de Antioquia decretó 3 días de duelo. Anoche se realizó una velatón en homenaje a los fallecidos. La senadora Paloma Valencia es la candidata presidencial del Centro Democrático para las elecciones 2026. La congresista ganó la encuesta de la colectividad frente a sus colegas María Fernanda Cabal y Pablo Holguín. Su discurso estuvo centrado en anunciar propuestas para reducir la pobreza, reformar la justicia, mejorar la equidad y salir de la crisis de la salud, y también sobre el ajuste fiscal. El exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, se adhirió a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. Zuluaga fue precandidato presidencial por la Fuerza de las Regiones, sin embargo, renunció a su aspiración el pasado mes de noviembre. La defensa de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco solicitaron a la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá no avalar la casa por cárcel solicitada por la Fiscalía y la Procuraduría en el proceso por el redireccionamiento de contratos en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. La jueza del caso definirá la suerte jurídica de los exministros el próximo jueves. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, salió en defensa de la senadora Isabel Cristina Zuleta y aseguró que, de acuerdo con información suministrada por la cúpula militar, no hubo ninguna interferencia de la congresista que hubiera afectado el curso de operaciones de la fuerza pública en contra de grupos ilegales. La senadora del Pacto Histórico negó que haya intervenido para frenar operaciones contra grupos al margen de la ley. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Blue Radio. Premio Simón Bolívar a Mejor Noticia en Audio. Los ganadores del premio de Noticia en Audio son Ricardo Ospina y Mateo Piñeros, de Blue Radio. 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia. ¿Sigue el pacto de silencio de los militares para ocultar la verdad? Ricardo Ospina, Mateo Piñeros, Blue, más que radio. 5 de la mañana y 34 minutos. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Hoy martes 16 de diciembre. Hoy comienza la novena de aguinaldos, Camila. Sí, señor. ¿Usted hace la novena, Sí, juicioso? claro. Bueno, es una Pero lo que más me tradicional gusta práctica. son los villancicos.
¿También? O sea Sí. que ustedes de la maraca, la pandereta, Sí. perfecto. A mí los Termina. buñuelos, la natilla, lo propio de diciembre. Departamento de Alimentación Navideña 535. Es un gusto saludarlos. Saludo a quienes hasta ahora nos ven en Ditu y en YouTube. Camila, como siempre, hasta ahora, los temas de conversación en las redes sociales. Ricardo, sí señor, empieza oficialmente diciembre, sin embargo en redes sociales las tendencias pasan por el fútbol, por la política y por las relaciones exteriores de Colombia. Vamos por partes porque la principal conversación a esta hora tiene como tendencias Chile, Cast, que es el apellido del nuevo presidente de los chilenos, Boric, el presidente que sale, Pinochet y al presidente Petro. Tendencias porque la elección del presidente de ese país el domingo se está convirtiendo en la razón de una diferencia diplomática entre los dos países. Mire usted, un gobierno amigo, el de Gabriel Boric, oficialmente le ha entregado al embajador de Colombia en ese país una nota de protesta por los dos trinos de los que hablamos ayer aquí en Mañanas Blue del presidente Petro, refiriéndose a Cast como un nazi, como un hijo de un nazi al que nunca le daría la mano porque con su elección soplan vientos de ¿Sabe muerte. que le dicen al presidente Petro algunos en redes sociales que es muy llamativo que no le quiera dar la mano a un A presidente Cast. electo democráticamente y sí se la dé a los jefes de las bandas criminales del Tarimazo en Medellín, o les diga hermanos a los jefes del ELN que hoy están matando policías en Cali? Claro. Preguntas que hace la gente, ¿por qué al No, yo le presidente tengo electo otra. sí y por qué a los delincuentes O al por qué dictador al revés? Maduro, porque en el Exactamente. mundo los únicos mandatarios hasta ahora que están en contra de esa decisión de Cast son el de Colombia y el de Venezuela. Con la misma teoría del presidente Petro apareció anoche en Caracas Nicolás Maduro. Así que este tema de Chile sigue siendo la principal conversación en redes sociales. También tenemos, a propósito de la relación diplomática, otra tendencia. Muy virales los videos del evento en el que apareció el prófugo Carlos Ramón González, una parranda vallenata en Nicaragua. Hasta ahí ya era escandaloso, pero el detalle adicional es que la fiesta, la parranda vallenata en Nicaragua, la organizó la propia embajada de Colombia en ese país, lo que quiere decir que estaba en una fiesta organizada por el país un señor que es prófugo de la justicia colombiana. Hay muchísimos comentarios, Ricardo, alrededor de esta, que es una historia de la que todavía no hay explicaciones ni de la Cancillería ni de la embajada, solo del ministro Benedetti, diciendo que esa era una fiesta de empleados de la embajada Es en una Nicaragua. burla, es un irrespeto, una burla absoluta del señor Carlos Ramón González, del prófugo Carlos Ramón González, del presunto delincuente Carlos Ramón González con la justicia colombiana. Pero lo más grave, Camila, es lo que usted dice, patrocinado por el gobierno de Colombia. Es una fiesta hecha por el gobierno, insisto, sin mayores explicaciones de por qué invitaron a la fiesta de empleados de la embajada y de aliados en Nicaragua precisamente a Carlos Ramón González. Y muy rápido, déjeme dos cosas. Política, pues claro, Paloma Valencia es tendencia por la decisión del Centro Democrático y las especulaciones de si viene o no una consulta, una alianza y a quién le puede ganar Paloma, con quién podría unirse, cuál es el futuro político de la ya elegida candidata del Centro Democrático. Y finalmente, hoy también empiezan las novenas, pero es noche de fútbol. Unos ya celebrando, hinchas del Junior, y otros rezando para el milagro para poder cambiar ese 3-0. Le hablo de Tolima. Esta noche se define la estrella de Navidad. Anoche banderazo para el equipo del Tolima. Ahí estamos viendo las imágenes Claro. del banderazo anoche en Ibagué. Pero también hubo despedida para el equipo del Junior en el aeropuerto. Mejor dicho, dos hinchadas que esta noche definen la estrella también son tendencia. A las 7:30 de la noche, Camila, gracias. El partido final del fútbol colombiano, Fabio Poveda. Buenos días. Deportes Tolima tiene la obligación de salir a arrasar a Junior desde el pitazo inicial para tratar de reducir la ventaja que tiene el Tiburón de 3 goles. Un gol tolimense dentro de los primeros 15 minutos del partido le pondría mucha emotividad a esta final. Junior tratará de contrarrestar el ímpetu tolimense de los primeros minutos y para eso utilizará seguramente al volante Guillermo Celis, quien ya se encuentra totalmente recuperado de su lesión muscular. Lucas González, el director técnico Pijao, habló sobre el encuentro. Lo que hay que hacer es intentar marcar un gol más que el oponente, y es lo que intentamos hacer nosotros siempre cuando jugamos de local y de visitante. Este partido, lo hablamos mucho con los chicos, tiene una particularidad y es que hay que intentar marcar por lo menos 3 goles más que el oponente para intentar ganar el título. Junior aspira a ganar la estrella número 11, mientras que Tolima estaría abordando la 4ª estrella en su escudo. Recuerde que puede escuchar la transmisión de Blue Radio a partir de las 7 de la noche. Toda la información de la finalísima del fútbol profesional colombiano con Fabio Poveda Ruiz para Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. 5:39, hablando de la nota de protesta del gobierno de Gabriel Boric de Chile.
a Colombia por las declaraciones del presidente Petro en contra del nuevo jefe de Estado electo democráticamente por los chilenos, José Antonio Kast. Desde Santiago, Beatriz Vallejos. Buenos días. El gobierno chileno entregó una carta de protesta al embajador de Colombia en el país por lo que llamaron inaceptables declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la victoria del ultraderechista José Antonio Kast en las presidenciales. Así lo explicó el canciller chileno Alberto Van Claveren. Sus declaraciones constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna. Y no solo denostan al presidente electo, sino a la decisión soberana del pueblo de Chile y a la solidez democrática de nuestras instituciones. Recordemos que en una serie de mensajes en su cuenta de X, Petro criticó el domingo en la noche la victoria de Kast, quien se impuso con el 58,17% de los votos, casi 17 puntos más que el izquierdista Janet Jara, quien obtuvo el 41,83%. Petro, que es aliado del presidente chileno saliente Gabriel Boric, advirtió que en América vienen los vientos de la muerte e hizo un llamado a los países de la antigua Gran Colombia a resistir con la espada de Bolívar en alto. En otro de sus mensajes, Petro afirmó: el fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de un nazi tampoco. Son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet. Elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata a los pueblos. Por otro lado, más temprano, Boric y Kast se reunieron en La Moneda para empezar con el proceso de empalme. Boric habló del encuentro. Conversamos sobre los pasos a seguir para realizar un traspaso ordenado del próximo gobierno al próximo gobierno el día 11 de marzo del 2026. José Antonio Kast, quien es abogado y gobernará la nación hasta el año 2030, también entregó sus conclusiones. Para conocer situaciones que van a afectar y pueden requerir una coordinación entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Por último, Kast viajará hoy a Argentina para reunirse con el mandatario argentino Javier Milei, en el que será su primer viaje internacional tras su victoria. Desde Santiago de Chile, Beatriz Vallejos, Blue Radio. Gracias, Beatriz. En Colombia, después de haber visto la parranda vallenata del prófugo Carlos Ramón González, investigado por el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo, avanza la audiencia en la que busca definirse si son enviados o no a casa por cárcel otros dos altos funcionarios del gobierno Petro, los exministros Ricardo Bonilla de Hacienda y Luis Fernando Velasco del Interior. Velasco empezó a contar detalles que no se sabían de todo el entramado. Reveló primero que todos los acuerdos políticos que tuvieron que ver con gestión de riesgo fueron conocidos y aprobados por el presidente Gustavo Petro. Y también reveló que la exdirectora del DAPRE, Laura Sarabia, hoy embajadora en Londres, fue quien le ordenó, dijo ella, por instrucción del presidente Gustavo Petro, que nombrara al corrupto Olmedo López como director de la unidad de gestión de riesgo. Yo no traje a Olmedo al gobierno, ni fui su jefe. Sin embargo, hoy estoy aquí sentado. A él lo trajo la presidencia porque allá sí lo conocían. Incluso, señora magistrada, déjenme contarle un episodio que no es menor. En abril del 2023 fui encargado por cerca de 30 días de la dirección de la UNGRD. Y estando en el encargo, la doctora Laura Sarabia, por instrucciones del señor presidente, me pidió vincular al señor Olmedo a un cargo directivo en esa entidad. Me bastó una reunión con él para no adelantar esa instrucción y, como se comprobará más adelante, no adelanté ninguna acción para nombrar a ese señor. Lo que dice Velasco es muy grave porque aunque el presidente Petro intenta desligarse de Olmedo López, él está revelando que incluso ya había hecho un intento para nombrarlo en la unidad de gestión de riesgo por orden del propio presidente de la República. 5:44, no hubo acuerdo para llegar a consenso para el aumento del salario mínimo para el año entrante. Podría haber anticipadamente un incremento, seguramente de 2 dígitos, anunciado en las próximas horas por el presidente Petro, que anoche se reunió con el ministro del Interior Armando Benedetti y el ministro de Trabajo Antonio Sanguino para definir ese incremento. Esto dijo el presidente Petro anoche en un evento en Bogotá. A discusión la que se desata por aumentar los salarios de la gente que trabaja en el país. Y no comparan las cifras. Van pidiendo 17% de aumento para entregarle a las EPS y la plata por ahí se fuga y se va a las alcantarillas y no hay salud.
Van pidiendo cuando se endeuda el gobierno para poder pagar la deuda de gobiernos anteriores. 5:44. En el mismo tono desafiante se refirió el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo al incidente de desacato que inició la Corte en su contra, que pidió a la Fiscalía que lo investigue penalmente y a la Procuraduría disciplinariamente por haberse negado a reajustar la unidad de pago por capitación a las EPS. Este es el tono de burla en el que responde ante una orden judicial el ministro de Salud de este gobierno. Nosotros tenemos que mirar a ver que si Papá Noel está pobre, pues no hacen sino pedirle a Papá Noel, ¿no es cierto? Piden y piden y piden. ¿Y sabe qué? Ni siquiera le aprueban la ley de financiamiento. Pero para pedir sí son buenos. Y todos los amigos de la derecha, todos los amigos de los empresarios, no son capaces de Mientras aumentar. el ministro se burla de los pacientes hablando de que Papá Noel está pobre, están muriendo colombianos por la negligencia del gobierno que deliberadamente ha marchitado el sistema de salud. 5:45, las noticias del mundo a esta hora. Una nueva crítica del dictador Nicolás Maduro a María Corina Machado, quien sufrió una fractura de una vértebra en su travesía rumbo a Noruega a recibir el Premio Nobel de Paz. En Caracas, Santiago Martínez. Hola, soy Ricardo. Buen día. Con el descrédito personal y la descalificación, responde desde acá de Caracas Nicolás Maduro a María Corina Machado tras conocerse que por su complicada salida de Venezuela sufrió una lesión en una de sus vértebras y pasará más días en Noruega siendo atendida por un equipo de médicos. Maduro, que anoche tarde en su programa de televisión de los días lunes se refería a las movilizaciones del chavismo y agradecía a sus seguidores por la respuesta contundente, dice él, ante lo que catalogó como agresión estadounidense. Recordó entonces a María Corina Machado y al señalarla de nuevo de estar unida o aliada con la administración Trump, la llamó demonia y que solo odia al país y desestimó que tenga una vértebra fracturada. De hecho, Maduro insistió que la líder opositora y el Nobel de Paz hace llamados constantes a que se invada militarmente a Venezuela junto a otros opositores que están en el exilio. Escuchemos. Y yo quiero agradecerle al pueblo, a toda la población venezolana, por su respuesta contundente y certera ante la agresión estadounidense, ante la manipulación fascista, ante el llamado de Leopoldo López, Juan Guaidó, Julio Borges, La Sayona, y pare usted de contar a que se invada militarmente nuestro país, ante lo que dijo La Sayona. Allá ya dicen que tiene una vértebra rota, lo que tiene roto es el cerebro y el alma, porque es una demonia. Odia a Venezuela. Maduro, por cierto, se preguntó si la Fiscalía acá en Venezuela habría prestado atención a las últimas declaraciones de María Corina Machado, como tratando de decir que ha dicho o afirmado cosas que podrían ser objeto de una nueva investigación en su contra. Ricardo. Santiago, gracias. Y mientras tanto, reanudó Estados Unidos bombardeos contra narcolanchas en el Pacífico. Juan Camilo Merlano, en la fría, muy fría Washington. Ricardo, buenos días. Y con los 3 bombardeos que hubo ayer en el área del Pacífico, ya son 25 los ataques de Estados Unidos. Ayer en las 3 embarcaciones iban 8 individuos, todos murieron. En total ya son 95 muertos en los bombardeos tanto en el Mar Caribe como en el Pacífico. Los videos publicados por el Comando Sur de Estados Unidos muestran 3 lanchas, 2 de ellas se encontraban en movimiento, mientras que una estaba flotando en alta mar. Son ataques que ya se han vuelto prácticamente parte del paisaje, así como también se ha vuelto parte del paisaje la advertencia del presidente Donald Trump en el sentido de que los ataques en tierra contra carteles del narcotráfico llegarán pronto. Ayer, por ejemplo, volvió a decirlo durante un evento donde firmó una orden ejecutiva clasificando al fentanilo como arma de destrucción masiva, considerándola no solo como una droga, sino como un arma química, habla el presidente Trump. That's why today I'm taking one more step to protect Americans from the scourge of deadly fentanyl flooding into our country. With this historic executive order I will sign today, we're formally classifying fentanyl as a weapon of mass destruction, which is what it is. No bomb does what this is doing. Hoy estoy tomando un paso adicional para proteger a los estadounidenses del azote del fentanilo mortal que está inundando nuestro país. Con esta histórica orden ejecutiva que estoy firmando, estamos clasificando formalmente al fentanilo como arma de destrucción masiva, que es lo que es. No hay bomba que haga lo que esto está haciendo. De 200,000 a 300,000 personas mueren al año, es lo que sabemos, decía el presidente Trump, aunque hay que decir que las cifras federales sitúan la cifra de muertes muy por debajo, en unos 100,000 muertos al año por sobredosis. Con esta clasificación, Trump da más herramientas a distintas agencias del gobierno federal y escala la militarización de la guerra contra las drogas. Ricardo. Juan Camilo, gracias. En Europa, a pesar del optimismo del presidente Trump, no parece ser que haya una tregua entre Ucrania y Rusia, que acaba de rechazar la propuesta de Alemania, mientras Ucrania lanza una nueva ofensiva con drones sobre territorio ruso. Enrique Rodríguez.
¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Sí, las defensas antiaéreas rusas han derribado durante esta pasada noche 83 drones ucranianos sobre 6 regiones rusas, menos de la mitad que la jornada anterior, pero esos ataques continúan. Tal vez el ataque más llamativo de las últimas horas ha sido el que han protagonizado varios drones subacuáticos ucranianos que han atacado e inutilizado un submarino de combate ruso en el puerto de Novorossiysk, en una de las bases principales de la Armada rusa en el Mar Negro. Sin embargo, a pesar de las imágenes que lo demuestran, el ejército ruso ha señalado que ese ataque directamente no se ha producido. Hablando del presidente Donald Trump, son estas palabras que vamos a escuchar las que han puesto de nuevo sobre la mesa la posibilidad de un acuerdo de paz. Sin embargo, las palabras de Donald Trump diciendo que la paz está más cerca siempre suenan huecas, porque casi siempre suele decir eso y casi nunca pasa. And I think we're closer now, and they will tell you that they're closer now. We had numerous conversations with President Putin of Russia, and I think we're closer now than we have been ever. Habla de que están manteniendo conversaciones con el presidente Putin y que esa capacidad de llegar a la paz está más cerca que nunca, Ricardo. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.000... Hablando del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se conoció el monto de la demanda que entabló en contra de la BBC. Está pretendiendo recaudar a través de esta demanda, Silvia, en Londres, $10.000 millones. Exactamente, Ricardo, ¿qué tal? Buenos días. El presidente Trump presentó esta demanda a título personal ante un tribunal federal de Florida y demandó a la BBC en realidad por 2 cargos y por cada uno de ellos pretende $5.000 millones. La demandó por difamación y también le presentó una demanda por la violación de la ley de prácticas comerciales engañosas y desleales de la Florida. Y lo que dice el presidente Donald Trump es que lo que quisieron fue difamarlo a través de esa edición engañosa que él considera de su discurso cuando ocurrió el día de la invasión del Capitolio. Poco antes de presentar la demanda, el propio presidente Donald Trump explicaba por qué la estaba presentando. They actually put terrible words in my mouth having to do with January 6th that I didn't say. And the beautiful words that I said, right? The beautiful words, talking about patriotism and all of the good things that I said they didn't. Dice, pusieron palabras terribles en mi boca relacionadas con el 6 de enero que no dije, y las hermosas palabras que dije, las hermosas palabras sobre el patriotismo y todas las cosas buenas que dije, no las pusieron. Y los atraparon porque alguien dijo, esto es malo y hay que informarlo. La verdad, Ricardo, es que la BBC se disculpó ante el presidente Donald Trump, hizo una investigación interna, pero dijo que no estaba de acuerdo con la idea de que los había difamado. ¿Por qué el presidente Donald Trump presenta la demanda en Florida? Porque en el Reino Unido esto ya está proscrito, ya pasó el tiempo que podía presentar la demanda, y en Estados Unidos es más difícil todavía que la gane porque el programa no fue transmitido en los Estados Unidos, solamente en el Reino Unido, y era necesario tener VPN para poder verlo desde Estados Unidos. Vamos a ver cómo sigue adelante la demanda, pero la BBC por el momento no ha dicho absolutamente nada, pero sí envió a su personal a la Florida para poder investigar cómo defenderse en esta demanda, Ricardo. Silvia, gracias. 5:53. Hay un grave accidente de tránsito esta madrugada en la vía Girardot-Bogotá, una de las importantes vías que comunican el centro con el sur del país. ¿Exactamente en qué punto, Nicolás Rodríguez? Buenos días, sí señor. Un cierre y un accidente que se presenta sobre el kilómetro 2 de la vía Girardot-Bogotá, esto en el sector de la variante hacia Flandes. La concesión vía Sumapaz confirma que este choque involucra a 2 camiones y una grúa. Uno de estos vehículos de carga pesada se volcó sobre ese kilómetro 2, obstaculizando toda la vía y asimismo dejando el material que llevaba en su interior regado sobre la vía. De acuerdo con la concesión, ya hay labores de recolección de material para la apertura de la vía. Y es que en imágenes que ustedes pueden observar a través de nuestra cuenta en X de @BluRadioCo se ve cómo está uno de los camiones parqueado sobre el lado y uno de estos está completamente volteado con lo que sería algunas cajas que quedaron sobre la calzada, Ricardo, en el kilómetro 2 en el sentido de la vía Girardot
Bogotá. Se espera que aproximadamente sobre las 8 de la mañana se abra completamente la vía. Pues causa un gigantesco trancón. Las imágenes muestran la magnitud de ese choque que causa incluso que uno de los vehículos haya quedado bloqueando completamente la calzada. Y nos vamos ahora para el portal de Transmilenio del 20 de julio. Esto es el suroriente de Bogotá. Ya se instalaron los nuevos torniquetes para evitar colados, anticolados en Transmilenio, es decir, de piso a techo. Se acabó la guachafita de que se saltan por encima de la registradora. Esto causa polémicas, pero es una medida absolutamente necesaria. Julián Ríos. Hola Ricardo, sí, mire, efectivamente estamos en el portal del 20 de julio y se instalaron los famosos torniquetes piso-tierra para evitar los colatones, para evitar los colados y toda esa evasión en el pago del pasaje en este punto en el sur de Bogotá del servicio de Transmilenio. Pero no solo, Ricardo, para eso, sino para evitar lo que vimos hace muchos meses y hace varios años, eran esas batallas campales que incluso con agresiones a cuchillo y con arma blanca a los vigilantes y al personal de la policía que se encuentra aquí en el portal del 20 de julio. Esta es una medida, Ricardo, con la que se pretende eliminar esas situaciones, la evasión del pasaje y evitar esas batallas campales. Son torniquetes piso-tierra que están siendo instalados y hoy se van a entregar oficialmente al público, a los pasajeros y también a todos los funcionarios que están aquí para evitar, digamos, también que sean agredidos, Ricardo. Muy bien, Julián, esa es la polémica. Estamos viendo las imágenes de los nuevos torniquetes de Transmilenio para evitar los colados, al menos a través de las registradoras. Y ahora hablamos de la perspectiva económica para este martes. Víctor Grosso. Buenos días. Siguen creciendo la industria manufacturera y el comercio, más el comercio que el sector manufacturero, aunque los recientes datos de octubre, en ambos casos, se desaceleraron frente a los meses anteriores. El crecimiento de la industria manufacturera fue de 1,9% y de las 39 actividades industriales que son evaluadas por el DANE, 25 registraron variaciones positivas en su producción real, siendo la refinación de petróleo, producción de minerales y confecciones de prendas de vestir las que más aportaron al resultado. En lo corrido del año, el sector ha aumentado su producción un 2,2%. De otro lado, el comercio incrementó sus ventas un 10%, manteniéndose en dos dígitos. Aquí sobresalieron la tecnología, el sector automotor y las ventas de aparatos de sonido y televisores, demostrando cómo la gente se viene preparando para las celebraciones de fin de año y el Mundial de Fútbol que se avecina. En el periodo enero-octubre, las ventas de los comerciantes minoristas aumentaron 12,3%, siendo uno de los sectores con mayor dinamismo dentro de la economía. Sobre estos datos hay reacciones. Para la ANDI, pese al crecimiento, la industria manufacturera aún no recupera su nivel de producción luego de 2 años consecutivos de tasas negativas y hacia adelante para el gremio persisten desafíos por tensiones políticas, inseguridad y políticas económicas que afectan cadenas como la minero-energética y la construcción. Víctor Grosso, datafx.com. Estás escuchando Blue Radio. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Se ve en Blue. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado.
Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Blue Radio. Premio Simón Bolívar a Mejor Noticia en Audio. Los ganadores del premio de Noticia en Audio son Ricardo Ospina y Mateo Piñeros, de Blue Radio. 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia. ¿Sigue el pacto de silencio de los militares para ocultar la verdad? Ricardo Ospina, Mateo Piñeros, Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, son las 6 de la mañana en punto. Seguimos en Mañanas Blue con la información, el análisis y la opinión. Hoy martes 16 de diciembre, con un amanecer sombrío, con un atentado terrorista en Cali que dejó 2 policías asesinados. Ocurrió en el barrio Mariano Ramos, muy cerca del Coliseo María Isabel Urrutia, en una zona populosa de la capital del Valle del Cauca. Las víctimas son 2 patrulleros que iban en una moto y a su paso fueron activados los explosivos. Hubo 2 detonaciones muy fuertes a las 3:50 de esta madrugada, la primera a las 4:10 de la mañana, la otra en la capital del Valle del Cauca. Fueron trasladados los 2 integrantes de la policía a la clínica Valle de Lili, donde finalmente se confirmó su muerte. Ya llegó el director de la policía de Cali al sitio y aunque no se ha confirmado cuál es el responsable de este atentado terrorista, ocurre en el marco del segundo día del paro armado, del paro terrorista que decretó el ELN, que deja 23 ataques en 6 departamentos. Antioquia, Cauca, norte de Santander, Santander y Cesar son las zonas más afectadas. Esa misma guerrilla, el ELN, atacó el oleoducto Caño Limón Coveñas en la Gloria Cesar, quemó un camión de carga en Cauca, en la vía panamericana, dejó abandonado un paquete con banderas del ELN muy cerca de Flandes y del Espinal en el departamento del Tolima, atravesó una tractomula en la vía Pelaya y Aguachica en el Cesar, y en Antioquia van 7 ataques. El más reciente es un hostigamiento en el sector de Valdivia, el mismo punto donde fue incinerado un bus de servicio público. Allí un niño resultó herido. Hay quejas de la población civil, hay quejas de la Cámara Colombiana de la Infraestructura y de los transportadores de carga porque son los blancos de estos ataques terroristas. En los peajes de Cabildo y La Lizama, en la Ruta del Sol 3, en las troncales del Magdalena y en la vía Popayán y Santander. Para el presidente Petro, ya no son los amigos del ELN, ya no son los hermanos, como los llamó hasta hace algunos días. Ayer les dijo traquetos disfrazados de guerrilleros y le dio la orden al ministro de Defensa de actuar para que en Navidad no maten a nadie. Esa orden lamentablemente no ha podido ser cumplida. Ya hay al menos 2 víctimas fatales en este paro terrorista del ELN, un paro desde todo punto de vista absurdo. 1, porque son un grupo criminal y no tienen derecho alguno a hacerlo, y 2, porque el pretexto es en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En segundos, el panorama de orden público en el país, muy complicado en este comienzo de la etapa definitiva de diciembre. Les hablaré también en minutos de política. Ganó Paloma Valencia, la senadora, fue elegida como la candidata única del Centro Democrático a la presidencia de la República, derrotando a María Fernanda Cabal y a Paola Holguín. Paloma Valencia, a quien ustedes ven en el acto llevado a cabo este lunes en el Capitolio Nacional, fue elegida por 2 mecanismos. Una encuesta nacional hecha por la firma chilena CADEM con 2.109 entrevistas y una consulta interna a los militantes del partido que hizo la firma Panel Ciudadano, también chilena. María Fernanda Cabal y Paola Holguín anuncian que van a apoyar la candidatura de Paloma Valencia, pero María Fernanda Cabal
pide que se publiquen los detalles de la encuesta y la metodología de la elección, aunque otras voces dicen que en la mañana la misma senadora Cabal había pedido que no se divulgara la diferencia, que aparentemente fue amplia, muy amplia, por la que le ganó Paloma Valencia la candidatura a la presidencia por el uribismo, en una semana clave para la política. La candidata del Centro Democrático la felicitan Abelardo de la Espriella y Juan Carlos Pinzón, que propone una gran alianza, una unión que podría tener a Vicky Dávila, Enrique Peñalosa, Daniel Palacios, Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria. Y hablando de candidatos, se confirma el divorcio en la izquierda. Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta, entregó 2.600.000 firmas ante la registraduría y anunció que su lista al Congreso la encabezará Gloria Gaitán, la hija del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. Quien se bajó de su aspiración a última hora fue Héctor Olimpo Espinosa, que ya no será candidato a la presidencia, pero aspirará al Senado por el Partido Liberal. Hay un cambio con su hermana Karina Espinosa, que se baja de la aspiración y le deja el número 8 a su hermano. Y reapareció Daniel Quintero, ahora el indígena Daniel Quintero, porque así se pinta en redes sociales, recibió el aval del AICO, de la Autoridad Indígena de Colombia, para inscribir su candidatura. Una cosa es que le den el aval al enjuiciado Daniel Quintero por corrupción y otra cosa es que la registraduría del Consejo Electoral le dé vía libre. Hoy Daniel Quintero está inhabilitado para participar como candidato a la presidencia de Colombia. Para muchos esto simplemente es parte del espectáculo que sigue haciendo Daniel Quintero en redes sociales. Es el 7º partido en su carrera política, el de Daniel Quintero. Primero fue liberal, fue conservador, del Partido del Tomate, del Partido Verde, independiente, del Pacto Histórico y ahora es indígena. Y hablando de divorcios, empieza otro. Siempre han mantenido una prudente distancia, pero esta vez pareciera que sí hay una ruptura. El gobierno de Gabriel Boric en Chile envió una nota de protesta al presidente Petro en Colombia por sus mensajes en redes sociales contra la elección de José Antonio Kast el domingo como nuevo presidente de los chilenos. El presidente Petro habló de vientos de muerte, dijo que Kast es nazi, hijo de un nazi, y que nunca le daría la mano. José Antonio Kast, que viaja hoy a Argentina a encontrarse con el presidente Javier Milei para estrechar lazos entre los dos países. La nota de protesta de Chile es muy dura en contra del presidente Gustavo Petro. Pero hablando del gobierno de relaciones diplomáticas, también les hablaré del cinismo de Carlos Ramón González, el prófugo exdirector del DAPRE, que hoy está asilado en Nicaragua, que es buscado por la justicia colombiana y que reapareció bailando en una parranda vallenata en Managua, en una fiesta que para completar fue convocada por la propia Embajada de Colombia en territorio nicaragüense. Carlos Ramón González, el mismo hombre que es señalado por la justicia colombiana de haber dado la orden a Sandra Ortiz de entregar los maletines con dinero en efectivo a Iván Name y Andrés Calle para favorecer al gobierno, hoy se burla de la justicia colombiana con al menos mirada cómplice, con mirada condescendiente del gobierno del presidente Petro, que lo ve en una fiesta y no dice absolutamente nada. Por ese mismo escándalo de gestión de riesgo, la Procuraduría pidió casa por cárcel para Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, que amenaza con encender el ventilador. Luis Fernando Velasco sorprendió, y ya les voy a ampliar esto, diciendo, 1, que él se negó en la primera oportunidad a nombrar a Olmedo López a pesar de que Laura Sarabia le dijo que era una orden del presidente Petro, y 2, que el presidente Petro sabía todo sobre sus movidas políticas en torno a la unidad de gestión de riesgo. Y hablando de cinismo en el gobierno, se pronunció el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre el incidente de desacato que inició en su contra la Corte Constitucional por no haber ajustado la unidad de pago por capitación, que es el recurso clave para que no se marchite el sistema de salud. El ministro Jaramillo, en tono burlón, dijo que le pregunten a Papá Noel por qué no pueden pedir a un gobierno al que le negaron la reforma tributaria. Como quien dice, el ministro dejó en manos de Papá Noel el futuro de la reforma a la salud, mientras mueren pacientes, mientras la gente hace filas, mientras no hay autorizaciones y mientras no hay medicamentos. Les voy a hablar también de lo que está pasando con el salario mínimo para el año entrante. No hubo concertación. El presidente Petro podría decretarlo en las próximas horas. De hecho, estuvo reunido anoche con los ministros del Interior y de Trabajo y hoy podría darse ese anuncio. Se da por descontado que ese incremento será de 2 dígitos, es decir, de más del 10%. Y hoy es la gran final del fútbol colombiano. Junior, con media estrella en el bolsillo, después del 3-0 llega a Ibagué, donde el Deportes Tolima espera un milagro.
a las 7:30 de la noche se define la estrella de Navidad, que podría ser la número 11 para el Junior o la cuarta para el Deportes Tolima. Y vemos el banderazo que anoche los hinchas del Tolima con pólvora llevaron para animar a su equipo en un partido muy difícil, pero que todavía tiene abierta la serie, para algunos muy complicado, pero para otros la esperanza es lo último que se pierde. Con transmisión desde las 7 de la noche, aquí en las frecuencias de Blue Radio. Bienvenidos, 6-9 minutos. Hoy, inicio de la novena de Aguinaldos para todos, inicio en firme de la temporada navideña. Vamos a continuación con lo más importante de Colombia y del mundo, en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. 2 policías fueron asesinados en medio de un atentado terrorista registrado esta madrugada en el barrio Mariano Ramos, al suroriente de Cali. La patrulla atendía a un llamado de la comunidad cuando al paso de la motocicleta con los uniformados fue activada una carga explosiva en esta zona residencial de la capital vallecaucana. Papi, acabaron de volar el puente. Se cumplen 48 horas del paro armado del ELN, que deja hasta el momento más de 20 ataques terroristas en 7 departamentos. El departamento del Cesar amanece bajo alerta luego de que anoche fuera atacada la estación de policía del municipio de Chiriguaná, a la que le fue lanzada una granada de fragmentación, al parecer por parte de miembros del ELN. Con esta son 5 las acciones terroristas que ha adelantado este grupo en las últimas 24 horas solo en este departamento de cara al paro armado que desarrolla en el país. Siguen las autoridades en Antioquia tras los hechos terroristas de este grupo guerrillero. En las últimas horas la compañía Héroes de Tarazá atacó con ráfagas de fusil y ametralladora a tropas del batallón de infantería liviano Rifles que adelantaban operaciones en el sector La Paulina en Valdivia. Incluso el vehículo de carga pesada fue impactado y un menor de edad resultó herido, siendo este auxiliado por la comunidad y trasladado al hospital local para recibir atención médica y por fortuna está fuera de peligro. Pues esta mañana el ejército y la policía están detrás de los responsables de ese atentado contra el peaje de la Lizama, que quedó completamente destruido tras la activación de una motobomba la madrugada del lunes 15 de diciembre. El general William Quintero es el comandante de la región quinta de la policía. Por eso estamos con la máxima alerta del departamento de Santander, Magdalena Medio y la ciudad de Bucaramanga, con el fin de evitar alguna acción delincuencial y criminal en esa zona del país. Queremos decirle a Colombia y al Partido Centro Democrático que desde hoy nuestra candidata presidencial es la senadora Paloma Valencia de la Serna. El Centro Democrático hizo 2 encuestas, una a la ciudadanía y otra a los militantes del partido. Los resultados arrojaron como ganadora para la candidatura presidencial a la senadora Paloma Valencia. Quiero pedirle a Dios que me dé humildad para recordar siempre que estamos aquí para servirle a los colombianos y que el único propósito por encima de todo es nuestra Colombia. La senadora María Fernanda Cabal se comprometió a acompañar la candidatura de Valencia. Sin embargo, pidió que se publicaran los resultados para saber cómo se hizo el proceso de las encuestas. La idea es que nos muestren cómo fue todo el proceso. Queremos saber, queremos aprender. Y como les digo, tenemos tanta gente con tantas expectativas que lo mínimo que queremos es que haya cualquier fractura. Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez asegura que Paloma Valencia tiene posibilidades de ganar la presidencia de la República. Vamos a ganar. La victoria es el fruto de la entrega. Y aquí tenemos con quién ganar, con una mujer intachable. El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, asegura que el partido AICO le concedió el aval para inscribirse como candidato presidencial, luego de que la registraduría le negara en varias ocasiones la inscripción de su grupo significativo de ciudadanos por ya haber participado en la consulta del Pacto Histórico. Seré candidato a la presidencia de la República. El partido del movimiento de las autoridades indígenas de Colombia, después de una deliberación de sus mayores, ha tomado la decisión de darnos el aval a la presidencia de la República, un paso muy importante. Sin acuerdo entre empresarios y sindicatos de trabajadores para aumentar el salario mínimo, luego de 3 horas de reunión, las dos partes se mantuvieron en sus porcentajes y propuestas. Sindicatos en un 16%, pidiendo al gobierno que por medio del decreto presidencial se aumente el salario mínimo muy cerca a su propuesta, y los empresarios con una propuesta del 7,21%, asegurando que son cifras basadas en la realidad. Tras no llegar a un acuerdo, ahora las dos partes tendrán que llevar ante el Ministerio de Trabajo salvedades que argumenten sus posiciones y analicen los porcentajes propuestos por la otra parte. Antonio Sanguino, ministro de Trabajo. Gremios empresariales como los trabajadores tendrán que radicar ante el Ministerio del Trabajo sus salvedades y sus opiniones sobre las propuestas de la contraparte
y sus consideraciones en general sobre su propuesta propia. Los abogados defensores de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco rechazaron la solicitud de detención domiciliaria en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, al señalar que la Fiscalía no presentó pruebas sólidas que demuestren supuestas órdenes directas o participación activa de los altos funcionarios. Los abogados calificaron como lícitas las actuaciones atribuidas a Bonilla y cuestionaron la credibilidad de los testimonios clave, mientras que Velasco aseguró que fue involucrado por un testigo interesado tras no cumplir una orden del presidente Gustavo Petro de asignarle un cargo directivo a Olmedo López. Me pidieron desde la Presidencia de la República, la doctora Laura Sarabia, nombrar al doctor Olmedo en la dirección, en uno de los cargos directivos de la Unidad de Gestión de Riesgo, y yo no lo nombré. Carlos Ramón González, prófugo de la justicia colombiana y señalado de encabezar el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, fue visto el jueves 11 de diciembre bailando y disfrutando de una fiesta vallenata en el Teatro Nacional Rubén Darío de Nicaragua. El evento fue de entrada libre y ampliamente difundido en redes sociales, incluso con los logos de la Cancillería de Colombia y con una bandera que por error es la de Ecuador y no la del país. Además contó con la participación del acordeonista Albeiro González y el grupo Camerata Bach. En este mismo evento también fue visto bailando y con sombrero volteado Oscar Muñoz. Él es el encargado de negocios de la Embajada de Colombia en Nicaragua y también es quien gestionó la renovación de la residencia de González. Arma de destrucción masiva. Así clasificó el presidente Donald Trump el fentanilo, argumentando que es peor que una bomba que acaba con la vida de 200,000 a 300,000 estadounidenses al año y que es una amenaza directa en contra de los Estados Unidos. Con esta clasificación, el presidente le da mayor autoridad a distintas agencias del gobierno federal para que, por ejemplo, endurezcan las penas en contra de quienes estén involucrados en el tráfico de fentanilo, endurezcan también el tipo de sanciones y además establece una orden para el Departamento de Guerra y de Seguridad Nacional para que delimiten un plan que permita adelantar acciones más severas en contra de los carteles del narcotráfico. Estados Unidos confirmó 3 nuevos ataques contra embarcaciones que llevarían drogas en aguas del Pacífico. Allí murieron 8 personas, según informó el Comando Sur. Donald Trump demandó a la BBC por $10,000 millones, acusando a la cadena británica de difamarlo en un documental de 2024. El mandatario afirma que la emisora editó de forma engañosa su discurso dado el día del asalto al Capitolio. La BBC, que ya se disculpó por la edición, niega haber incurrido en difamación. Deportes Tolima tratará de cambiar la historia esta noche en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Nunca antes un equipo que ganó en una final el juego de ida por 3 o más goles de diferencia perdió el título. Por eso hoy, a partir de las 7:30 de la noche, el Deportes Tolima estará reescribiendo la historia en caso de lograr la hazaña de ganar su 4ª estrella. Estás escuchando Blue Radio. Navidad, para nosotros los creyentes, es el nacimiento de Jesús en el pesebre. Eso tiene una verdad existencial muy fuerte. Es descubrir que los seres humanos no estamos solos, que los seres humanos tenemos siempre ayuda. Es descubrir que hay la posibilidad de dones, de regalos para todos. Por eso hoy quiero invitarte a ser solidario, a contribuir con otro, con una sonrisa, con un abrazo, hacerle sentir a otro que no está sola. Esa es la experiencia de Navidad. Y nada, quiero pedir a la vida, al Dios en el que creo, que venga sobre ti todos los dones, todas las bendiciones que tú necesitas. ¡Feliz Navidad! Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Blue Radio,
Premio Simón Bolívar a Mejor Noticia en Audio. Los ganadores del premio de Noticia en Audio son Ricardo Ospina y Mateo Piñeros, de Blue Radio. 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia. ¿Sigue el pacto de silencio de los militares para ocultar la verdad? Ricardo Ospina, Mateo Piñeros, Blue, más que radio. Hola, soy Camila Carvajal, periodista aquí en esta casa en Blue Radio en Mañanas Blue, y un año más cambia el calendario. Feliz 2026 para todos, ya deseándoles una feliz Navidad, un feliz año nuevo, que cambia el calendario, pero no los sueños, no las metas y mucho menos la alegría que les deseamos aquí en Mañanas Blue. Cuidar desde el primer latido es muy sencillo. Ingresa a desdeelprimerlatido.org, elige el monto que vas a donar, completa tu información, selecciona el método de pago y haces clic en el botón donar. Te llevará a la pasarela de pago de tu entidad bancaria, haces todos los pasos y ya está. Recuerda que al donar estás ayudándonos a lograr que más bebés puedan recibir los cuidados intensivos neonatales que necesitan en la Fundación Cardioinfantil. Cuidemos desde el primer latido es una campaña de responsabilidad social de la Fundación Cardioinfantil y Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. 6:21 minutos, son más de 23 atentados terroristas del ELN durante este paro armado que comenzó el domingo anterior, Felipe, y que lamentablemente han teñido de dolor, de zozobra y de muerte este fin de año para los colombianos. Pues la verdad, sorprendente y aterrador, porque lo anunciaron y fíjese que no han podido evitar los atentados, como los que relataba usted hoy temprano en Cali. Pero me acordaba yo esta mañana, Ricardo, cuando hace unos días el presidente los llamó hermanos del ELN. Sí. Pues los hermanos se están portando bastante mal, ¿no? La verdad es que el presidente Petro ha sido muy ambiguo con el ELN, del que dijo que desaparecería si él era elegido presidente a los 3 meses. Evidentemente no cumplió. Y ahora está de nuevo llamándolos a una mesa de diálogos hasta hace muy poquitos días, el pasado 3 de diciembre, Felipe, en ese escenario, en esa situación tan complicada que según confirman fuentes muy importantes del sector militar y de policía, Felipe, sería un globo de prueba del ELN, esto que están haciendo aquí, para actuar en caso de que evidentemente Estados Unidos, el presidente Trump, decida adelantar una intervención militar en Venezuela. Es decir, esto que está haciendo el ELN podría ser un escenario de prueba de lo que pasaría en caso de que Donald Trump decida finalmente ir por Nicolás Maduro en territorio venezolano, lo cual está en manos de las autoridades y están evaluando la situación, porque imagínese lo que eso significa, Felipe. Eso que usted está contando es pues sumamente grave, ¿no? Sí, pero por supuesto, pero es uno de los escenarios que están planteando. Pero sí, usted, es que acuérdense cuando el presidente Petro, siendo candidato, dijo: si en 3 meses no acabo con el ELN es porque no soy capaz y me voy de la presidencia. Y aquí estamos esperando. No, pues ya quedan apenas unos meses, Héctor, para que termine el mandato, y evidentemente el ELN no solamente no se acabó, sino que resultó fortalecido. Ahora, ya voy a Cali porque no sabemos todavía quiénes son los responsables de este reciente atentado terrorista. Claro, Ricardo, que los grupos armados en general resultaron fortalecidos porque la estrategia de paz total pues fue un fracaso y estuvo concebida, diseñada desde el origen con múltiples errores, y mucha gente le advirtió al presidente de la República que con ese diseño se iba a producir este resultado que estamos sufriendo, que es el de tener unas organizaciones armadas mucho más fortalecidas que las que recibió el presidente Petro. Y yo creo que desgraciadamente, Ricardo, tenemos que prepararnos para un escalamiento de lo que aquí llamamos el conflicto armado o los conflictos armados. Evidentemente, el fracaso también se va a expresar
en que esas organizaciones van a estar mucho más activas, con cualquier pretexto, el de Trump, el de los bombardeos, cualquiera que usted se imagine va a tener una respuesta parecida a esta de estas últimas horas. Por eso es fundamental que las fuerzas militares y de policía, como siempre lo hacen, y todos los colombianos rodeemos las elecciones, porque seguramente estos grupos criminales van a intentar generar caos, desorden, generar anomalía en la situación de cara a las elecciones del año entrante. 6:24 minutos. La situación ha estado en el barrio Mariano Ramos, 2 policías asesinados en un ataque terrorista en las últimas horas, esta madrugada. Hugo Mario Palomar. Hola Ricardo, nuevamente el terrorismo sacudió esta madrugada a la ciudad de Cali. Un atentado se registró casi hacia las 4 de la mañana en el barrio Mariano Ramos, un sector popular ubicado al suroriente de la capital vallecaucana, muy cerca del Coliseo María Isabel Urrutia, muy cerca del sitio en donde se registró ese atentado. Hay un polideportivo, una pista de patinaje, y obviamente muchas familias habitan en esta zona de la ciudad, familias que fueron despertadas por las explosiones, 2 en total que se escucharon, repito, hacia las 4 de la mañana. Una de esas explosiones alcanzó a una patrulla de la policía, una patrulla motorizada que pasaba por el lugar. 2 uniformados resultaron heridos gravemente, fueron trasladados por sus compañeros hasta la clínica Valle Lili, en el sur de Cali, y minutos después fallecieron en medio de el procedimiento que adelantaban los médicos. Obviamente el susto, el pánico para los vecinos total esta madrugada. ¿A qué hora más o menos escucharon las explosiones acá en Mariano Ramos? De verdad yo estaba durmiendo, no sé. No. Estaban durmiendo los vecinos. No. Dice que fueron como las 4 y algo. Como las 4. Uh-huh. ¿Y daños en el vecindario? ¿Algunas viviendas averiadas, afectadas? De verdad no sé. Pues aquí la gente se está enterando hasta esta hora de la mañana de lo que aconteció. Obviamente escucharon las explosiones, pero solamente esta mañana, ya con el amanecer, han salido de sus casas para verificar, para enterarse de lo sucedido. Están confirmadas las identidades de las víctimas de este atentado terrorista: 2 policías, un subintendente, Jorge Leonardo Gómez Ochoa, de 36 años. Gómez Ochoa llevaba 15 años al servicio de la policía. El otro subintendente, Robert Steven Melo Londoño, de 32 años. El subintendente Melo llevaba 12 años al servicio de la policía. Son las 2 víctimas que deja este ataque terrorista aquí en el barrio Mariano Ramos de Cali. La zona se encuentra completamente acordonada. Hay un grupo de antiexplosivos que todavía verifica esta vía pública en donde estamos nosotros ubicados para descartar la presencia de más explosivos, y un grupo de criminalística también haciendo sus labores. Por supuesto, estamos esperando aquí que ya se acerca al lugar en donde estamos nosotros el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el general Henry Bello, y el secretario de Seguridad del distrito, Jairo García, para conocer de primera mano el reporte oficial de lo que pasó esta madrugada aquí en el sur de Cali, este atentado terrorista. Escuchemos al general Henry Bello, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali. General, ¿cuál es el reporte preliminar que se conoce de los hechos? Yo soy Patria, informarle a todos los ciudadanos que siendo aproximadamente las 13:50 horas de la madrugada de hoy 16 de diciembre, aquí en el sector del barrio Mariano Ramos, 2 funcionarios de la institución policial que se encontraban haciendo el trabajo de anticipación y prevención en esta jurisdicción del polideportivo María Isabel Urrutia son atacados con artefactos explosivos improvisados. Los 2 funcionarios de la institución policial fueron trasladados a la clínica Valle de Lili. Sin embargo, siendo aproximadamente las 4:30 de la madrugada, fallecen producto de las esquirlas que les causó este artefacto explosivo de alto poder. ¿Se tiene información de qué grupo es el responsable de este ataque terrorista, general? De acuerdo al dictamen que tenemos de los artefactos explosivos que utilizaron estos terroristas, corresponde al perfil criminal que utiliza el Ejército de Liberación Nacional. Hemos dispuesto un equipo con todas las capacidades de nuestra seccional de inteligencia, nuestra seccional de investigación criminal, nuestro GAULE, la Policía Nacional de todos los colombianos, un total de 20 funcionarios
para la celeridad, adelantar la investigación, estos actos urgentes que venimos adelantando desde las 4 de la mañana para establecer la identidad de los responsables de este atentado donde le causaron la muerte a 2 integrantes de la institución policial. Este atentado y los policías iban por la vía donde está ubicado ese artefacto explosivo que se conoce. Es lo que hacemos como Policía Nacional todos los días, desplegar el servicio desde altas horas de la madrugada. Este polideportivo María Isabel Urrutia, aproximadamente a las 4 de la mañana empiezan a llegar ciudadanos a hacer deporte, son parques de recreación pasiva, por eso nuestros policías hacen los recorridos en los entornos, garantizando la seguridad del sector residencial, garantizando la seguridad también de ciudadanos que salen a las 4 de la mañana a laborar, a adelantar actividades deportivas al paso de esta motocicleta que era tripulada por estos 2 integrantes de la institución policial. Son atacados por artefactos explosivos improvisados acá en el límite entre el polideportivo y la escombrera, que es del municipio de Santiago de Cali. ¿Llegaron a tener algún requerimiento o directamente están haciendo patrullajes? No, son los patrullajes que hacemos nosotros de rutina, la verificación en el sector residencial, la verificación en el sector comercial, evitar hurtos. No tenemos ningún llamado de la comunidad, es el patrullaje que hacemos diario en atención y prevención, y fueron atacados con artefactos explosivos improvisados. Son 2 funcionarios de nuestra institución, uno es oriundo del departamento de Santander, el otro funcionario es oriundo acá del departamento del Valle, nuestro subintendente Jorge Leonardo Gómez, natural del departamento de Santander, y el señor subintendente Melo, natural del municipio de Pradera. ¿Qué tiene que ver esto con el paro armado del ELN? ¿Tiene que ver algo? ¿Sabe usted algo? Nosotros hemos hecho unas actividades de anticipación, de control territorial, no solo aquí en el Valle del Cauca, sino también en el departamento del Cauca, para evitar estos hechos, para evitar estas acciones. El fin de semana, especialmente lo que fue sábado y domingo, estos terroristas del Ejército de Liberación Nacional instalaron banderas en algunos municipios del Cauca. No hemos tenido ninguna afectación aquí en el departamento del Valle del Cauca, y esta madrugada a las 3:50 de la madrugada activan este artefacto explosivo al paso de la patrulla de la zona de atención policial que se encontraba. Es el general Henry Bello, director de la Policía de Cali, señalando que corresponde al perfil criminal del ELN el atentado en el que fueron asesinados 2 policías esta madrugada en el barrio Mariano Ramos. 6:32, hablamos de política, hablamos de los resultados de la encuesta del Centro Democrático en 2 partes que le dieron la victoria como candidata a la presidencia a la senadora Paloma Valencia, para algunos de manera sorpresiva por encima de María Fernanda Cabal. Mateo Piñeros. Buenos días. El Centro Democrático solo tendrá una candidata a la presidencia y será la senadora Paloma Valencia, quien superó en las encuestas a las senadoras Paola Holguín y María Fernanda Cabal. Así lo anunció anoche desde el Congreso el director del partido, Gabriel Vallejo. Queremos decirle a Colombia y al Partido Centro Democrático que desde hoy nuestra candidata presidencial es la senadora Paloma Valencia La Serna. El Centro Democrático realizó 2 encuestas. Una estaba dirigida a la ciudadanía en general y se hicieron más de 2.000 entrevistas. La otra era solo para los militantes del partido, es decir, los concejales, diputados, representantes a la Cámara, senadores y consejeros de juventud, entre otros. Al final lo que se hizo fue ponderar los 2 resultados. En el evento en el que se hizo público el anuncio estuvo la bancada del Congreso del Centro Democrático y también las 3 precandidatas. Valencia honró la memoria de Miguel Uribe Turbay, quien fue candidato del partido hasta el día del atentado en su contra. También mencionó a Miguel Uribe Londoño. Y quiero decirle a María Fernanda, mi leona y mi guerrera, no hay ningún otro animal más poderoso que tú en todas las selvas. Y quiero decirle a María Fernanda que reconozco su entrega, su valentía, su capacidad, y que este partido no sería lo que es sin su voz. Es importante recordar que este proceso de selección de candidatos
candidato no ha estado exento de polémicas, una de ellas por las diferencias que hubo entre Miguel Uribe Londoño y la senadora María Fernanda Cabal por la firma que iba a realizar la encuesta. Además, hace poco Miguel Uribe Londoño fue expulsado del proceso de selección de candidato, pues al expresidente Álvaro Uribe lo llamó Abelardo de la Espriella a decirle que Uribe Londoño estaba pensando en renunciar a su aspiración presidencial y unirse a su campaña. Además, en un momento se evaluó la posibilidad de tener 2 candidatos a la presidencia. El expresidente Álvaro Uribe. Vamos a ganar. La victoria es el fruto de la entrega. Y aquí tenemos con quién ganar. Con una mujer intachable. Vamos a luchar todos para proteger a Paloma, para acompañarla, para que Paloma nos conduzca a la victoria. En un principio, la candidata del Centro Democrático debería ir a una consulta con otros candidatos opositores al gobierno Petro. Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal se comprometió a acompañar a Valencia en su candidatura. Entonces, como fue esta mañana el anuncio, la idea es que nos muestren cómo fue todo el proceso. Queremos saber, queremos aprender. Tenemos tanta gente con tantas expectativas que lo mínimo que queremos es que haya cualquier fractura. Queremos seguir unidas. Esta decisión del Centro Democrático ha generado varias reacciones. El precandidato Enrique Peñalosa aseguró que la senadora Valencia ha trabajado toda su vida para construir un mejor país. Juan Daniel Oviedo dijo que se sentía alegre por esta decisión. Y Abelardo de la Espriella felicitó a Valencia y aseguró que comparte los mismos valores y principios del Centro Democrático. El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón. Ya las decisiones empiezan a estar más claras. Es necesario unir a todos los sectores que queremos recuperar la seguridad y el orden. Es por eso que es necesario crearle ya las condiciones para una gran coalición. Ciertamente es importante la presencia del presidente Uribe, del vicepresidente Germán Vargas, del Partido Centro Democrático, del Partido Cambio Radical, del Partido Conservador, del Partido Liberal, del Partido de la U. Una vez se conocieron los resultados, Miguel Uribe Londoño, quien ya no hace parte del Centro Democrático, se pronunció por medio de su cuenta de X, señalando: ayer era exagerado y problemático pedir auditoría y publicación de resultados. Hoy es urgente. El problema nunca fue la encuesta, fue la verdad. Mateo Piñeros, Blue Radio. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6:35 de la mañana. El prófugo Carlos Ramón González sí que sabe vivir sabroso. Mientras en Colombia la Fiscalía lo busca con circular roja de Interpol por ser el cerebro de la red de corrupción que desplegaron en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, él está de parranda en Nicaragua. Baila a ritmo de vallenato por cuenta de la Noche Vallenata Colombia, una fiesta organizada por la Cancillería colombiana el pasado 11 de diciembre en el Salón Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío. Son los lujos que se da como asilado de la dictadura, ante quien abogó el propio gobierno nacional a través de su delegado de Asuntos Culturales y de Negocios, Óscar Muñoz Giraldo, que también aparece en los videos de parranda. Pero mientras estos dos funcionarios estaban parrandeando con plata pública, los dos exministros, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, estaban jugando su libertad en una audiencia por este mismo escándalo, que es probable, como lo pidieron la Fiscalía y la Procuraduría, la medida sea de casa por cárcel para evitar justamente escenas como las de González, que no tiene ningún interés de venir a Colombia a responderle a la justicia colombiana de la que se está burlando. Ayer Velasco dio señales de que quiere prender el ventilador. Reveló que fue Laura Saravia, por instrucción del propio presidente Gustavo Petro, quien le pidió vincular al gran corrupto Olmedo López a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, esa que saquearon y que él se negó. Aquí dice que el presidente sabía todos sus movimientos alrededor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y sus gestiones políticas. Dice, entre otras cosas, él que está dispuesto a entregarle información. Él, que es una de las víctimas de este gobierno por hacer caso, por seguir las instrucciones de comprar el Congreso de la República. Esa es la teoría que tiene la Fiscalía alrededor de lo que fueron los dineros de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 38 minutos. Primer día de la novena, primer día de Tutaina y primer día también de la fracasada mesa de concertación salarial. Un fracaso que se venía a venir desde el día número 1, primero porque es año electoral y segundo porque el gobierno se metió a decir que el incremento debería superar los 2 dígitos. Negociación que efectivamente acabó en nada tal y como estaba previsto, sin humo blanco y en medio de posiciones irreconciliables, tan distantes como la luna y como el sol, con los sindicatos pidiendo un aumento del 16% para elevarlo a 1.650.000 pesos, pero sin ninguna base, sin ningún asidero, sin ninguna consideración técnica y sin consideración tampoco por el 90% de los trabajadores del país que no se ganan un salario mínimo, es decir, unos 20 millones de colombianos que no tienen ningún aumento en sus ingresos en lo que suba este salario mínimo, pero eso sí, que pagan los platos rotos de los mayores precios en 70 bienes, servicios y tarifas como arriendos, matrículas o multas que suben como reflejo y como espejo de los aumentos del salario mínimo. Un salario mínimo que apenas se ganan 2.400.000 personas en el país, es decir, apenas el 10% de la fuerza laboral, apenas el 10% de los trabajadores colombianos. Mientras que del otro lado de esta mesa estaban los empresarios que, a diferencia de los sindicatos, tenían muy los pies sobre la tierra y apegándose a las recomendaciones de los técnicos y de los expertos en estas materias. Empresarios que ofrecieron un ajuste del 7.21% para elevar el mínimo a 1.524.000 pesos, ciñéndose a variables técnicas como la inflación esperada del 5.3%, una productividad del 0.91% y 100 puntos adicionales como margen extra. No obstante, una brecha de 9 puntos entre ambas propuestas, una distancia de 128.000 pesos que no dejó espacio para ningún tipo de concertación y que abren la puerta ahora para que el presidente Petro lo saque nuevamente por decreto, como ya ha hecho en 2 ocasiones anteriores, de cara al aumento del año 2024, de cara al aumento del año 2025 y ahora posiblemente también para el año 2026, 3 veces consecutivas de aumento del salario mínimo por decreto y la número 19 en la historia del país. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana, 40 minutos. De forma unánime, fueron 107 votos a favor. La Cámara de Representantes aprobó en último debate ayer la reforma a la educación o a la Ley 30, un proyecto que se hizo para salvar a las universidades públicas en medio de la crisis financiera. Así como tanto hemos hablado de la crisis en el sector de la salud, esta noticia tiene que ver con la crisis financiera, pero en el sector de la educación. La reforma modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, es decir, modifica la manera como se calcula el incremento que cada año le tienen que hacer al presupuesto de las universidades públicas del país. Hasta hoy, la plata de esas universidades se calculaba dependiendo del índice de precios del consumidor, el IPC, es decir, dependía de la inflación. Pues con esta nueva ley aprobada ayer, a la que solo le falta conciliación y la firma del presidente Petro, el incremento ahora se va a calcular con el índice de costos de educación superior, un indicador que entrega el DANE, que mide precisamente eso, cuánto vale y cuánto cambia el valor de la educación en Colombia. Este era un viejo reclamo de estudiantes, profesores y rectores que queda saldado con esta reforma aprobada, la de la Ley 30. Es más, era una de las razones de los paros de estudiantes por allá en el año 2018 y 2019 que buscaban, que exigían cerrar el déficit del presupuesto que tienen las universidades públicas, que según el cálculo del sistema universitario estatal, hoy es un déficit que va en 17 billones de pesos. Para dimensionar la cifra, más o menos es lo que uno podría recaudar en Colombia con una reforma tributaria. Estás escuchando Blue Radio. Hola, soy María Camila Orozco, periodista de Mañanas Blue. Quiero enviarles un mensaje junto a un abrazo de Navidad, un agradecimiento especial por un año más permitirnos entrar a sus hogares, acompañarlos desde que el día comienza con toda la información. Les envío un fuerte abrazo con las mejores energías, con los mejores deseos en este fin de año y con las mejores expectativas para el año que va a comenzar. ¡Feliz Navidad! Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co.
Blue Radio, más que radio. Y sumando. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Cuidar desde el primer latido es muy sencillo. Ingresa a desdeelprimerlatido.org, elige el monto que vas a donar, completa tu información, selecciona el método de pago y haces clic en el botón donar. Te llevará a la pasarela de pago de tu entidad bancaria. Haces todos los pasos y ya está. Recuerda que al donar estás ayudándonos a lograr que más bebés puedan recibir los cuidados intensivos neonatales que necesitan en la Fundación Cardio Infantil. Cuidemos desde el primer latido es una campaña de responsabilidad social de la Fundación Cardio Infantil y Blue. Blue Radio. Premio Simón Bolívar a Mejor Noticia en Audio. Los ganadores del premio de Noticia en Audio son Ricardo Ospina y Mateo Piñeros, de Blue Radio. 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia. ¿Sigue el pacto de silencio de los militares para ocultar la verdad? Ricardo Ospina, Mateo Piñeros, Blue, más que radio. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. La fiesta va a empezar, con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar, se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El mundial se ve en Blue. Es el momento de celebrar. Desde Ibagué, 6:46 minutos, que es el epicentro del fútbol colombiano este martes 16 de diciembre, con la segunda fecha de la final del fútbol colombiano. Don Ricardo Rego, los pijados por el milagro para remontar el 3-0 ante el Junior de Barranquilla. Hola Ricardo, feliz mañana para usted y para todos. Tiene usted razón, parece fin de semana. Parece viernes, primero porque es diciembre. Segundo porque hay este ambiente festivo alrededor de una final. Y tercero porque esta bella Ibagué que prende sus luces en el día de hoy, me refiero a que el día también comienza aquí en la capital musical de América, pues está palpitando eso, la ilusión de la remontada. Tenemos 19 grados centígrados de temperatura, hace una mañana muy fresca, pinta para hacer un lindo día, Ricardo, y la ilusión del aficionado del Vinotinto y Oro es darle vuelta al 3-0, una tarea difícil, pero para muchos aquí, para la mayoría, para los hinchas tolimenses, no imposible, Richie. ¿Qué dicen los hinchas del Deportes Tolima? Estamos viendo, Ricardo, el banderazo de anoche. Mucha gente del Deportes Tolima acompañando, alentando al equipo con pólvora, con banderas. Realmente importante el ánimo de los hinchas del Deportes Tolima. Y mire, Ricardo, ese quizás es el primer gran indicativo de la realidad de lo que estamos viviendo en las últimas horas aquí en la ciudad de Ibagué. Es decir, hay un convencimiento absoluto de el poder. El creer es poder. Es la frase que hemos escuchado en las últimas horas y a primeras horas del día aquí en la capital del Tolima. Por eso la respuesta de los aficionados, un banderazo fantástico. Cientos de hinchas se reunieron alrededor de la concentración del Deportes Tolima para esto, para la batucada, para la pirotecnia, para alentarnos, para las banderas y para la ilusión, porque ellos dicen, apoyo más fe, el resultado final es el milagro.
y ese milagro pues tendrá que replicarse con goles en la cancha. La transmisión en Blue desde las 7 de la noche. Ya viene Ricardo Rego con los deportes. Padre Linero, buenos días. Buen día, Ricardo, como siempre con ánimo, con fuerza, con ganas, iniciando nuestro día. Tú sabes, Ricardo, que hoy iniciamos la novena. Entonces es un tiempo especial, un tiempo maravilloso el que iniciamos hoy. Y bueno, y lo hacemos con la fe puesta en que todo va a estar bien. Sabe que esa tradición navideña, padre, es, yo no sé si exclusiva de Colombia o no sé qué otro país rece la novena de aguinaldos. No. En principio es exclusiva de Colombia. Tú sabes que es de por allá de 1743, cuando Fray Fernando de Jesús Larrea comenzó la experiencia. Y son 9 días, Ricardo, porque es el tiempo que hay entre la resurrección y la ascensión, ¿verdad? Ahí hay 9 días. Y es colombiana. No está en otras partes. Como las y velitas, está bien arraigada en nuestra tradición. que son de las dos Como tradiciones las más bonitas María que hay en Camila, diciembre. buenos días, claro. Sí, las velitas y la novena, pero la novena con intención, ¿no? No es solamente ir a comer el buñuelo y la natilla. No, pues claro que la novena es con intención. Usted reza la novena, Claro. pero después viene el departamento de villancicos, Felipe. Y No, luego, primero no. Y luego Pero depende, depende. por el Yo- buñuelo. Yo entendí que la novena se rezaba cuando me vine a vivir a Bogotá. En Valledupar solo se bailaba. No puede ser, pero no Sí. es que si ve, ese es un pretexto. La novena es un pretexto para encontrarnos, En La Guajira, para bailar. en La Guajira Valledupar, cuando yo era chiquita, solo se bailaba. En La Guajira hacen algo muy bello que se le conoce como las misas de aguinaldo, y son misas en la madrugada, misas de 4 de la mañana, Claro. con remate feliz, porque usted termina ¿Remate feliz es remate fiesta? feliz es en el mercado o en la plaza de mercado, comiendo fritos que son típicos del Caribe ¿Sabe colombiano. que desapareció, Héctor, un aparatico que se utilizaba mucho en las novenas de aguinaldos? Yo creo que en Bogotá, yo no sé si en otras partes del país, que era como un silbato de plástico que hacía el sonido de pajaritos. ¿Se acuerda que lo llenaban de agua y sonaba? Como una ocarina. Dios, ¿qué es eso? O estoy No, muy bien. ¿sabe dónde lo consigue? O estoy muy bien. En Villa de Leyva, lo encontré en Villa de Leyva, allí lo Sí. consigue, hecho por Era artesanos en en Villa la de misma Leyva. época en la que antes de rezar se echaban los totes y entonces se quemaba el niño y la cosa terminaba No, eso ya no se regular. puede, por favor. No. Eso ya no ocurre porque claro que jugaban con los totes o se los comían los niños, No. un poco de cosas bárbaras Dios pasaban. mío. Pero le iba a decir, yo no sé si el padre tiene la referencia, pero en México hay una costumbre parecida que se llaman las posadas. Pero es Sí. una cosa, entiendo, un poquito más religiosa, menos bailable como en Valledupar, y más lo que hacen más es como procesiones en los barrios alrededor de las iglesias y en fin, pero igual las hacen desde hoy hasta el 24 de diciembre. 6:51, una tradición a las novenas de aguinaldos, Luis Ernesto, de Colombia. Luis Ernesto, y lo que significan reunirse con la familia, con los amigos, porque además terminamos todos turnándonos. Cada día una Nosotros, familia claro. o cada día Y se hace la trastean las novena. panderetas, Y cuando las las familias son matracas. grandes, cuando las familias son grandes como la de mi señora, que es del eje cafetero del Quindío, lo llaman un compartir, y es todos los tíos, son 15 hermanos los de mi suegra, salen todos además a la vía porque no hay un espacio tan grande para compartir, y entonces comparten con los vecinos. Realmente una oportunidad hermosa de hacer comunidad. 6:52 minutos, ya viene el Yo Padre adoro Linero las novenas, con me las parece novenas, el una gran significado época. espiritual La natilla, de las novenas. los de buñuelos, aguinaldos, Ricardo. Y Orrego con los buñuelos. Les voy a Claro, plantear no, una natilla. pregunta para La que fruta de la temporada. vayan pensando la respuesta. ¿Cuál es el mejor buñuelo? ¿Quién vende el mejor buñuelo? Esa es para la los fruta de la oyentes y para temporada. ustedes, pero no me lo digan todavía. Yo pensé que iba a ser el 6:52. concurso del villancico. 6:52. No, los buñuelos. Del villancico, 6:52. que definitivamente es el burrito sabanero. No, Los peces en el río beben y vuelven a beber. Tu taina. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Hola, soy María Consuelo Araujo, panelista de Mañanas Blue.
Y en estas fiestas quiero desearles mucha alegría, salud, prosperidad. Feliz Navidad 2025. Un amanecer sombrío con un atentado terrorista en Cali que dejó 2 policías asesinados. Ocurrió en el barrio Mariano Ramos, muy cerca del Coliseo María Isabel Urrutia, en una zona populosa de la capital del Valle del Cauca. Las víctimas son 2 patrulleros que iban en una moto y a su paso fueron activados los explosivos. Hubo 2 detonaciones muy fuertes a las 3:50 de esta madrugada. La primera a las 4:10 de la mañana, la otra en la capital del Valle del Cauca. Fueron trasladados los 2 integrantes de la policía a la clínica Valle de Lili, donde finalmente se confirmó su muerte. Hola, soy María Consuelo Araujo, panelista de Mañanas Blue. Y en estas fiestas quiero desearles mucha alegría, salud, prosperidad. Feliz Navidad 2025. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Cuidar desde el primer latido es muy sencillo. Ingresa a desdeelprimerlatido.org, elige el monto que vas a donar, completa tu información, selecciona el método de pago y haces clic en el botón donar. Te llevará a la pasarela de pago de tu entidad bancaria. Haces todos los pasos y ya está. Recuerda que al donar estás ayudándonos a lograr que más bebés puedan recibir los cuidados intensivos neonatales que necesitan en la Fundación Cardioinfantil. Cuidemos desde el primer latido es una campaña de responsabilidad social de la Fundación Cardioinfantil y Blue. Es el momento de celebrar, porque a la calle llegó Navidad. Porque en mi calle yo escucho la calle, la manda más, la manda más. Y los artistas que tú prefieres te cantarán, que si estás lejos puedas. Sorter Coordinadora, 8 años cambiando la logística. Sorter, un sistema que revoluciona la manera de mover a Colombia. Coordinadora, donde empieza la innovación. 6:56, sigue la amenaza terrorista del ELN en medio de lo que ellos llaman paro armado. No es más que una arremetida violenta en el país. A esta hora verifican una posible carga explosiva en la vía entre San Gil y Bucaramanga. Julián Mejía. Hola Ricardo, buenos días. Está cerrada justamente la vía entre San Gil y Bucaramanga en el sector conocido como El Zamorano. Ese es el kilómetro 7, mucho antes de llegar al ramal del municipio de Curití. Allí hay la presencia de una bandera del ELN y un cilindro, aparentemente bomba. En la zona ya está justamente la policía de Santander verificando este posible artefacto explosivo, y también lo que nos ha confirmado la Quinta Brigada del Ejército es que se va hacia la zona también un grupo especial de antiexplosivos de la Quinta Brigada del Ejército para verificar esta nueva amenaza terrorista acá en el departamento de Santander. Cerrada la vía entre San Gil y Bucaramanga por la presencia de un cilindro y una bandera del ELN. Ricardo. 6:57 minutos. El hecho violento más grave de las últimas horas en el marco de este paro armado del ELN tiene como epicentro la ciudad de Cali. En las últimas horas 2 policías fueron asesinados esta madrugada. Señor alcalde Alejandro Eder, buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Buenos días a todos los oyentes. Alcalde, ¿fue una o fueron 2 explosiones las que sacudieron esta mañana a la ciudad de Cali? Pues esta mañana tuvimos la explosión de un artefacto explosivo improvisado en la zona de Mariano Ramos. Para los que conocen Cali, en la parte detrás del Polideportivo María Isabel Urrutia, cerca a la Escombrera. Este fue detonado más o menos a las 4 de la mañana al paso de una patrulla de la policía, donde desafortunadamente 2 subintendentes de la policía
murieron hoy. Esto es una mañana muy triste para Cali. Ya son más de 10 muertos por terrorismo en Cali este año, algo que es lamentable y que no vivíamos en nuestra ciudad hace 15 o 20 años. No, pues es muy grave, doloroso, y acompañamos a todos los caleños. Alcalde, sé que es prematuro hablar de responsables, pero ¿hay algunos indicios de quiénes podrían haber cometido este acto terrorista? Pues es algo que está en investigación. Como mencionaban ahorita, estamos en el marco de lo que el ELN llama un paro armado, que no es nada distinto a una ola terrorista en distintos sectores del país, pero también si vemos el modus operandi de esta explosión es muy similar a lo que vivimos en Cali en abril y mayo. Entonces creo que es prudente que se realice la investigación para que podamos dar el resultado. Pero ahí sí aprovecho, le pido a la ciudadanía información, si la tienen, marcando a la línea 123, estaremos ofreciendo recompensa por información. ¿Qué información se tiene? ¿Quiénes eran los subintendentes asesinados, alcalde? Los subintendentes son un subintendente oriundo de aquí del Valle del Cauca, otro del departamento de Santander, y quiero hacerle una reflexión a los oyentes. Son dos policías, pero los policías no son robots. Los policías también tienen familia, también tienen mamá, también son padres de familia, también tienen hermanos. Hoy nuestras oraciones están con todos ellos y con toda la fuerza pública por el sacrificio que hacen. Recordarles que estamos con ustedes y pedirle de nuevo al gobierno nacional que priorice la seguridad de los colombianos. Si Colombia sigue disminuyendo el presupuesto de seguridad como lo viene haciendo el gobierno del presidente Petro, si sigue retirando las capacidades estratégicas como por ejemplo la inteligencia y disminuyendo esas capacidades, pues seguiremos viendo más terrorismo por nuestro país. Repito, este es el año con más muertes por terrorismo en Cali hace cerca de 2 décadas. Sí, pues, esa cifra hay que tenerla muy presente. Claro, Ricardo, es que este año... Es el número de muertos más alto en Cali de forma violenta en las últimas 2 décadas. Por el terrorismo, es que este año el terrorismo de la disidencia y el terrorismo también del ELN se ha ensañado con Cali. Alcalde, a propósito de eso quisiera preguntarle, porque más temprano el general Henry Bello nos decía que por las características, por el patrón, él se inclina a creer que fue el ELN. Quisiera preguntarle por los explosivos. ¿Qué tipo de explosivo y qué método utilizaron para detonarlos? Eso todavía está siendo investigado y prefiero que sea la fuerza pública quien haga ese tipo de anuncios, pues